La literatura nace quizá de una fuerte tendencia a la incomunicación o a la mala comunicación. Siempre lo creí. Siempre creí que no solo la literatura, sino el arte en general es una respuesta a una cierta incapacidad de comunicarse con el otro. De ahí que encontremos tantos grandes escritores elocuentes que son asombrosamente malos conversadores, por ejemplo. Y lo que digo ahí es cierto, ¿no? Es decir, por ejemplo, los pintores. Los pintores tienen un modo de comunicarse muy particular que no pertenece a la palabra, pertenece, que es como los músicos, ¿no? Pertenecen a su propio oficio o a su propia vocación existencial. La manera de comunicarse es esa. Claro, y en la literatura pasa lo mismo. Aunque nosotros nos comunicamos a través de la palabra que realmente nos comunica es la palabra de la ficción, la palabra del poema o la palabra de la obra de teatro. Nos cuesta mucho a veces enunciar ciertas ideas que para los demás son naturales. Lo digo en ese mismo texto, ¿no? ¿Cómo se dice te quiero? ¿Cómo se dice tu belleza me conmueve? Es muy difícil decir eso en una conversación normal, por más que quieras o por más que ames la belleza. Eso es mucho más fácil encontrarlo en la literatura de un escritor. Y Neruda creo que lo dijo mejor que nadie, ¿no? Tal vez yo no pueda decirles quién soy yo, pero si les preguntáis a mi poesía, decía Neruda, ella les dirá quién soy, ¿no? Claro. Cuánta vitalidad, ¿no? La de Abelardo Castillo. ¿Cómo lo ves, Anillúa? Sí, fascinante y además con esa voz, ¿no? Tan impresionante que a mí me daba un poco de miedo. Yo recuerdo que alguna vez llamé por teléfono a la casa y escuché su hola y corté. Preferiste no seguir hablando. Sí, una mezcla de miedo y de respeto. ¿Y en tu literatura de alguna forma está presente Abelardo Castillo? Sí, por supuesto, porque por eso le tenía miedo y respeto. Porque bueno, los escritores nos alimentamos unos de otros. Y obviamente todos los grandes escritores anteriores a mí y los que leía con unción, como leía los cuentos de Castillo, por supuesto que pesaron en mi literatura. Así como Cortázar también pesó en la literatura de Castillo. Sin duda, ¿no? ella lo nombraba como referente. Y sí, eran En de alguna esta manera nota eran que hermanos. vimos, dijo varias cosas que me gustaría. Por ejemplo, ¿para qué sirve la literatura? Perdona, Una cosa te quiero decir con respecto a eso. Abelardo era, sin duda, sartreano por su época y por el momento que le tocó vivir y demás. Pero, sin embargo, a pesar del respeto que él tenía por esa noción de compromiso, él fue uno de los primeros autores, y eso se lo agradezco profundamente, a través de sus revistas, a través de sus notas, en defender la independencia del escritor de todo compromiso, siendo él una persona, personalmente como ciudadano, muy comprometido y que, digamos, no tenía ningún problema en expresar su compromiso. Sin embargo, él defendió la absoluta libertad del escritor, que solo tendría compromiso con su propio texto. La ética era el texto. Sí, eso me parece una diferencia fantástica. Sí. Y en ese sentido también a mí me resultó muy liberador, porque yo venía de una casa también muy marcadamente marxista y había como algunos temas privilegiados o que se suponía que uno debía tocar. Pero él fue un excelente ejemplo en ese sentido, ¿no? De un gran compromiso personal a riesgo de su propia vida incluso, porque ni siquiera estaba de algún modo adscripto a ningún grupo que pudiera defenderlo, o sea, era un poco llanero solitario. Sí. Y a la vez, en paralelo con ese compromiso político y cultural, una gran libertad de elección estética, ¿no? Porque él escribió, por ejemplo, literatura fantástica a lo largo de toda su vida, y escribió sobre la recreación del mito fáustico, y además si uno mira con cuidado su obra hay toda una especie de resabio religioso de su formación como jesuita. Claro. Él empezó en un colegio religioso. Sí, tuvo una formación Estuvo a punto de ser sacerdote. Y me contaba de ordenarse, era monaguillo. Y boxeador también. Sí, claro, el padre era boxeador. Y me contaba que cuando se fue a confesar en San Pedro, al cura del pueblo, no tenía nada para confesar. Era perfecto. Y el cura le dijo,
Mirá, eso es pecado de soberbia. Entonces dice Siempre algún pecado. Sí, Siempre algún abandonó pecado. la religión, a partir de ahí dejó de creer en el cura y en el cura lo llevó. Pero el libro del cual estás hablando en ese reportaje, ¿te acordás qué libro es? Ser escritor, creo Ser que escritor, era. bueno, ¿No es ese cierto? libro lo Ser hicimos escritor. juntos. Ah, sí. Claro, por eso cuando... la historia de ser escritor, la cuento brevísima. Abelardo publicó en La Opinión, no, pero en página 12, mira uno que no se va para atrás, página 12. No era tan atrás. En página 12, una especie de decálogo, que eran 20, no 10, para el escritor, que era muy divertido. Y en aquel momento, Daniel Pliner, que estaba en Editorial Perfil, me llama y dice, ¿cómo te llevas con Abelardo? Bien, le digo, dice, pues me gustaría publicar esto, pero que se transforme en un libro. Bueno, lo llamo a Abelardo, me recuerdo, mira, se trata de hacer esto. Ah, perfecto. Y estuvimos trabajando como trabajábamos él fue revivir aquellos años, Sí. porque nos encontrábamos de noche y terminábamos a la mañana siguiente. Y nos matábamos de risa porque hacer el escarabajo era reírse permanentemente, ¿eh? Nos matábamos de risa. Pero le daban lugar a mucha gente y a distintos estilos. Ahí estuvo Alejandra Pizarnik. Sí, no, pero Jorge Asís. te termino de Isidoro contar Blaist. Isidoro Blainstein, gente muy distinta. No, pero muy te distinta. termino de contar el libro. El libro, Abelardo lo amplió. Yo hice el prólogo, es lo único que hice, después buscar cosas, recordar viejos tiempos, qué sé yo. Pero lo recomiendo porque es un libro fundamental para todo joven que quiere dedicarse a la literatura, porque te da las pautas, los secretos de cómo entrar en la literatura. Yo quiero decir esto, porque mucha gente querrá leerlo y no lo leyó. Además de las novelas, los cuentos, las obras de teatro, tiene varios libros sobre, Sí. sobre reflexiones, Sí, sobre, sí. sobre el arte de escribir, etcétera. Ser escritor, desconsideraciones y el oficio de mentir. De Me acuerdo mentir. muy bien que son entrevistas Sí, con María Fase, ¿cómo la se llama la escritora chica? María Fase. La Fase, sí. O sea, en esos libros, que son muy interesantes para un escritor, sobre Sí, todo sí. para un joven, habla mucho del oficio. Otra ¿no? cosa que recuerdo siempre y que se emparenta con lo que decías vos del Río. Abelardo tenía en el campo de la literatura y en todos los otros campos, tenía un rigor casi enfermizo. Es decir, él recordaba a Flaubert y decía que se podía pasar toda una noche buscando el adjetivo adecuado. Y efectivamente se podía pasar toda la noche buscando ese adjetivo. ¿Trabajaba de noche siempre? Trabajaba de ¿Escribía noche, sí. Es que estábamos, date cuenta que la tía Lidia dejaba de trabajar a las 6, 7 No, de la pero tarde. después ya no vivía con la tía Lidia. Después vivió ya en el no vivía con 11, la quedó tía Lidia, marcado, trabajando de quedó noche. marcado. Pero yo recuerdo algo que te lo pinta de punto. Cuando Abelardo fumaba, en la época que fumaba cigarrillos, que me acuerdo que fumábamos juntos, los particulares fuertes, no, de livianos, perdón, particulares que primero vinieron sin filtro. sin Sí. Después le empezamos a sacar el filtro. Y Abelardo se ponía el cigarrillo en la boca, prendía un fósforo y se ponía a discutir con vos o a hablar. Y él tenía el fósforo y vos lo mirabas, ¿cuándo va a prender el cigarrillo? Y se quemaba el dedo. En el momento se quemaba el dedo porque estaba tan entusiasmado, tan puesto en eso, Ahora, que olvidaba que tenía fíjate Abelardo que estar. cambió en un determinado ¿Eh? momento. Sí. Todas estas cosas que contás, yo creo que a partir de su matrimonio con Silvia Silvia Parraguirre Parraguirre. debe haber cambiado mucho en muchos sentidos. Sí, pero ¿No? claro, Pregunto, bueno, entre vos otras fuiste cosas su dejó amigo. de beber y demás. Bueno, sí. ¿qué te parece? Ahí tenés. Es un cambio de vida muy grande. Sí, En los diarios tenés un tema que es el alcoholismo, sí. la depresión, Sí. el boxeo. Digo, qué valiente un escritor que puede de pronto exponer todo esto como lo expone en los diarios. Porque cuenta todo, esta es la Sí, verdad. sí, Cuando uno lee los diarios dice, es un escritor en carne viva. La pregunta es, ¿por qué habrá escrito este diario y por qué habrá deseado que este diario se publique, donde aparece mucho de su propia intimidad? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, Ani Yuba? ¿Qué pensás? Los escritores y las putas no tienen intimidad. Los escritores y las putas, frase para anotar, No no la tienen intimidad. No la inventé yo, me la dijo mi viejo amigo Marcelo Pillón Rivier. Es muy buena la frase. Es muy buena y Es es muy muy buena. cierto. Ahora, de todas maneras, te digo, Abelardo decía una cosa que yo comparto.
decía, no le creamos mucho a los diarios, los escritores, como no le creamos a las Es cartas. literatura. Obviamente. Claro, a las Literatura, cartas, claro. porque un escritor cuando está escribiendo una carta sabe que en algún momento va a ser pública, no solamente del que la recibe. Y los diarios, y está haciendo literatura. Absolutamente. Bueno, la famosa anécdota de Quizás en Sábato que alguno de tachaba sus- partes de sus cartas, ¿no? Por ¿Eh? ahí, Sábato Sí. escribía las cartas con cuidado, después tachaba algunas Claro. partes para que parecieran Sí. escritas al correr de la pluma. Claro. Es cierto. De cualquier manera, en los diarios está presente Abelardo. Sí, Hay claro. mucho de Abelardo Sin en los duda. diarios, mucha pasión, mucha Sí, reflexión sobre su propia obra, mucha reflexión también sobre su propia vida. Pero la relación quizás hay entrañable más- que tuvo con Silvia Paraguirre toda la vida. Una Quizás relación muy hay más entrañable. hechos íntimos y verdaderos en sus cuentos o en sus novelas que en sus diarios. Seguramente. Es muy probable. Pero no lo sabemos. muy probable. Claro. Bueno, en general su narrativa parece, digamos, que está muy cerca de lo que era su persona en una cantidad de cuestiones, ¿no? O sea, de algún modo su personaje de Esteban es de algún... como Sí, su claro, alter ego, sí, ¿no? claro, O sea, claro, él obviamente. es como escribió primero la ficción y después eso quizá le permitió tomar distancia o calibrar como para después poder escribir la versión corregida que son los diarios, ¿no? Pero Ahora- un escritor siempre de algún modo utiliza sus experiencias, las recrea, las distorsiona, las estiliza, pero es como la materia prima principal. Abona una tradición de cuentistas, ¿no, Abelardo? Una Ah, tiene tradición, una tradición, una tradición de cuentistas, ¿no? Sí, yo Horacio creo- Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Abona esa tradición, Yo está creo, que dentro de es, esa que- tradición. yo creo que es un cuentista excepcional. Hay cuentos de Abelardo que tienden a la perfección. La Él se madre de enojaba Ernesto. cuando La madre de decían la Ernesto, madre pero de él- Ernesto. yo me Es un acuerdo- Debía gran estar un cuento. poco Pero la madre de harto, debía estar Ernesto, un poco Esa la harto. madre de cosa, Ernesto, la él madre. lo tenía Claro que es un gran agotado, la cuento. madre de Ernesto. Cuando ¿Eh? en un momento a mí me tocó hacer una antología Es un cuento genial. para Es MC. cuento genial. Ya es un sé, cuento pero perfecto. me tocó hacer una antología para MC y la idea de la antología yo elegí a 10 grandes escritores y escritoras, obviamente. Y les dije, necesito un cuento de cada uno de ustedes. Ustedes eligen el cuento y me explican por qué. Entonces, cuando Abelardo seguramente va a poner la madre de Ernesto. No, estoy No, no harto quería de la saber madre de nada. Ernesto. Pero sin embargo, en Quería su saber nada. antología personal, que le Sí, lo publicó puso, desde la claro, gente, bueno. lo puso primero. Pero además, yo siempre lo digo como... La madre de Ernesto tiene lo que decías vos, de las comas. La madre de Ernesto termina, todos los que lo hemos leído lo recuerdan, cuando la madre de Ernesto le pregunta a los chicos que han venido a esa suerte de prostíbulo, le pregunta, ¿Dónde está? ¿dónde está Ernesto? ¿Qué le pasó? ¿Qué le Claro, pasó a ¿dónde Ernesto? está? Y entonces, Abelardo pone, en la madre de Ernesto, dice, lo dijo, cerrándose el desabillé, Cerrándose el desabillé. lo dijo. Es extraordinario ese cuento. Sí, esa Si hubiese escena. puesto, lo dijo cerrándose el desabillé, es otra cambia cosa, todo. otro Cerrándose mundo, el otro mundo. desabillé, Eso es un pa, gran la que cuentista. decimos, pa, Eso coma, es un lo gran- dijo. Vamos a escuchar otra nota que le hizo Osvaldo Quiroga, creo que en el año 2009. Para un escritor como yo sí ahí está la clave, porque para mí el verdadero acto de escribir es la corrección. El acto de escribir el primer texto es meramente un borrador. Ese borrador puede ser oral, puede ser escrito, puede ser mental, pero es nada más que la proforma de algo que va a suceder después. Yo empiezo a escribir cuando corrijo. Esto no significa que no se pueda dar otro tipo de escritor. Cada vez que pienso, por ejemplo, que una obra como La Cartuja de Parma fue escrita en 58 días, toda mi teoría sobre la corrección se vuelve al suelo, pues, porque evidentemente no puede haber corregido casi nada. Pero cuando pienso que Tolstoy escribe 8 veces La Guerra y la Paz, la reescribe y la hace pasar a mano por su mujer, lo que ya es bastante... Ya es un trabajo muy arduo. Justamente, ¿no? Y que además dice bastante en favor de Sofía, la mujer de Tolstoy, ¿no? La teoría vuelve a articularse, ¿no? Vale decir que no se sabe exactamente cuáles son los procedimientos de un gran escritor. Algunos corrigen mucho y otros no corrigen. Y lo que garantiza un buen escritor no lo sabe nunca nadie, ¿no? Borges, por ejemplo, era un hombre que corregía. Yo he visto manuscritos de Borges, que me lo ha mostrado él mismo, de ver un adjetivo en la página, arriba había otro adjetivo, debajo de ese adjetivo otro, y al final del renglón una llave
en la que había puesto un último adjetivo, que fue el que se publicó, con una minuciosidad casi de relojero. Y hay uno de los famosos poemas de Borges, el poema de la Fundación Mítica. Ese poema empezaba, y para mí es una demostración de lo que es el poder de la corrección y casi un taller literario en miniatura, ¿no? Ese poema dice: y fue por este río de sueñera y de barro, pero decía en su original que las proas vinieron a fundarme la patria. Decía, y fue por este río con trazas de quillango que las proas vinieron a fundarme la patria. Hoy dice, y fue por este río que las naos vinieron a fundarme la patria. Naos remite a los griegos, es una palabra totalmente literaria y que no tiene nada que ver ni con el río de la Plata ni con las carabelas de Colón. Hoy dice, en lugar de traza de quillango, dice, y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Es decir, bajó lo monumental de las naos y lo redujo a una parte del barco. Y vos ves esas proas que están cortando el río y llegando a Buenos Aires. Es decir, y lo que era trazas de quillango hoy es sueñera y barro. Es como si corrigió bajando los niveles de su verso y consiguió un verso inolvidable, ¿no? Eso es corregir, porque corregir no es ornamentar, sino dar con aquella palabra que expresa mejor la idea que vos querés dar. Y proa, evidentemente, es mucho más expresiva que naos, por lo menos